estar aquí presente, trayéndoles esta palabra que el Señor puso en mi corazón. No era inicialmente, pero me tocó cambiarla por algunas circunstancias, entonces yo sé que Él quería que ustedes escucharan de esta palabra. Y de hecho, sé que nos va a ser de mucha bendición. En mi vida personal fue de mucha bendición porque la viví en carne propia. Entonces sé que así como me sirvió a mí, les va a servir a ustedes. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de las finanzas, cómo vivir una vida satisfactoria. Y vamos a la introducción de este tema, hablando un poquito de que el dinero para Dios es importante. Y el dinero es importante aún en la Biblia. Más de 2200 veces la Biblia habla de dinero y posesión más que de fe y oración. En el Nuevo Testamento, es más común ver versos que hablan de finanzas que del cielo y el infierno. De las 38 parábolas que hablan, que Jesús habló, 16 de ellas hablan de finanzas. ¿Por qué la Biblia habla tanto del dinero? Por dos cosas. Uno, por el profundo efecto que el dinero tiene en mi corazón. Y dos, porque el dinero dice mucho de mí. Por esas dos cosas principalmente. Por el profundo efecto que el dinero tiene en mi corazón y por lo que dice de mí. Pero no podemos introducirnos a hablar de finanzas sin antes hablar de mayordomía. Y para eso vamos a ir a Lucas 16 del 1 al 13. Lucas 16 del 1 al 13. Lucas 16 del 1 al 13. La voy a leer desde la versión Dios habla hoy. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía ¿un qué? Mayordomo. Y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Entonces vamos a dejar hasta el 12. Entonces, no voy a tocar todo el contexto de esta parábola, pero sí algunas cosas. Y lo primero que debemos
nosotros saber y entender es que todos nosotros somos mayordomos. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Somos simples administradores. Y como en el verso 2 dice, Dios nos va a llamar a cuentas de las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Dios colocó cosas en nuestras manos porque Él es el amo. Nosotros simplemente somos esos mayordomos que debemos administrar esas cosas. Ahora surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué no alcanzo una vida como yo deseo? ¿Por qué mi calidad de vida sigue en deterioro financieramente? ¿Por qué las finanzas no se me ven? Y la principal, ¿por qué si sigo a Dios sigo aún con deudas? Yo creo que todos en algún momento nos preguntamos eso y hasta nos llegamos a desesperar. Señor, pero si yo te sigo, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre estamos preguntando el por qué. Y esta respuesta las vamos a ver más adelante mientras sigo con la prédica. Porque hay cosas que nosotros estamos haciendo que nos están afectando económicamente y hasta de pronto no nos hemos dado cuenta de eso. Y vamos a ser sorprendidos cuando nos demos cuenta que con la mayordomía podemos alcanzar una vida de calidad, una vida como Dios quiere que la vivamos. Pero ahora, ¿qué es eso de la mayordomía? ¿Qué significa mayordomía? Mayordomía viene del griego oikonomía, que significa administración de una casa. Y la idea de oikonomía tiene sus raíces en los tiempos de la esclavitud. El amo nombraba a un esclavo para que éste le administrara toda su casa. Incluía eso muchas veces la disciplina de los niños o la enseñanza de las personas que vivían en la casa. Y esto lo podemos ver también claramente con la historia de José. José, cuando llegó a la casa de Potifar, fue el mayordomo de esa casa. Potifar le confió sus bienes a José para que él los administrara. La mayordomía es administrar recursos que no son míos, sino de alguien más. O sea que lo que yo tengo no me pertenece, sino que le pertenece a alguien más. Dios dice en 1 Timoteo 6, del 7 al 8, que nada nos pertenece a nosotros. Dice ese versículo, porque nada trajimos a este mundo y nada nos llevamos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. El punto de esto es que nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Y que Dios dice de que tenemos que estar satisfechos con tener ropa y con tener para comida. Pero ¿y cuántos de nosotros nos satisfacemos con eso? Muchos estamos aún hasta insatisfechos solamente con eso. Siempre queremos más, siempre queremos un poco más. Siempre nosotros estamos escuchando a personas decir, mi carro, mi esposa, mis hijos, mi celular. Entonces estamos siempre pensando en los bienes. Pareciera que todo fuera de uno. Pareciera de que todas las cosas que yo tengo realmente son mías. Pero es tremendo llegar a descubrir que nada de eso es mío, nada me pertenece. La primera cosa que nos enseña Dios es que ni aún la vida que yo tengo me pertenece a mí. Porque Mateo 5:36 dice que yo no puedo hacer blanco o negro uno de mis cabellos. De pronto me lo puedo tinturar si tengo ganas, pero yo no puedo pensar que se haga negro, que se me haga negro, que se haga... No, yo no puedo hacer eso y no se va a volver negro. Sí, así me quedé toda la vida pensando en eso. Entonces yo no tengo el poder para hacer eso. Entonces nada es mío y no me pertenece. Muchas veces o por largo tiempo hemos estado administrando mal nuestra propia vida, con vicios, con drogas, con el alcoholismo, con el licor, incluso en lo sexual hemos sido también derrochadores de aquellos bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. En lo personal, hace
años atrás yo fui derrochadora, fui compradora compulsiva. Si no era de marca, yo no me lo ponía. Entonces, porque tampoco sabía cuál era el valor del dinero. Así como la podía tener, así me la podía gastar. Porque como también me lo daban, entonces yo decía, eso lo puedo recuperar fácilmente. Entonces no tenía en cuenta de que eso que yo tenía que valorarlo más. Y de pronto hoy puedo pensar, de pronto hoy pudiera tener muchas más cosas de las que tengo, pero todo eso a mí me enseñó una gran lección y tuve que pasar por un molino bien apretado para entender de que debía aprender a administrar las cosas que llegaban a mis manos, que no todo lo podía botar, soltar. Entonces, podía llegar hasta tener hasta 20 pares de zapatos. Podía llegar a tener el closet lleno y a veces cuando iba a usar los zapatos ya no me servían. Porque como quedaban ahí, y el día que me lo iba a poner ya el zapato estaba deteriorado. Entonces Dios me enseñó que de nada me valía tener esos 20 zapatos ahí si realmente no los necesitaba. A veces compraba era solamente por gusto. Entonces hemos sido malos administradores con éxito o sin éxito, con una calidad de vida que no deseamos. Y digo con éxito porque aún las personas que tienen éxito son malas administradores. Y lo vemos en muchos famosos. Pueden tener el dinero que ustedes quieran, pero son malos administradores. Vemos el derroche de dinero que hacen, cómo tienen vicios, cómo su vida la malgastan en el alcohol, en la prostitución, en las drogas. Entonces ellos también son malos administradores de las cosas que Dios les da. Las cosas que Dios nos dio es para que las poseamos, no para que ellas nos posean a nosotros. Las cosas que Dios nos dio es para que nosotros las poseamos y no para que ellas nos posean a nosotros. La mayordomía es como esa sombrilla que cubre varias leyes espirituales. Y aquí es donde vamos a entrar un poco más en materia. Porque si nosotros no somos hallados fieles en lo poco, como decía la palabra, ¿cómo Dios nos va a poner sobre más? Y a veces nos pasa que Dios nos quiere poner sobre más, pero ese poquito que tenemos no lo estamos administrando bien, lo estamos derrochando, lo estamos malgastando y luego nos estamos quejando y le estamos quejándonos con Dios, Señor, pero ¿por qué no me pones más? Y Dios debe estar allá. Pero si te estoy dando y eso poquito no lo sabes administrar bien. Si somos hallados fieles, Dios nos pondrá sobre mucho más. ¿Qué es importante para una buena mayordomía? Una de las cosas que es muy importante es la fe. Cuando sufrimos pérdidas de cualquier índole, nosotros por lo general vamos a sentir miedo. Y lo contrario del miedo es la fe. El plan de Dios es que tengamos necesidades para que nosotros podamos desarrollar nuestra fe en Él. Muchas veces vamos a tener que pasar por necesidades, por enfermedades, porque tengamos muchas deudas para poder levantar nosotros y saber que necesitamos de Dios, o para poder decirle, Señor, necesito de ti, necesito confiar más en ti en este problema que tengo. En el mundo vamos a tener aflicciones y vamos a tener de toda clase de problemas. Pero eso nos va a enseñar a que Dios es el dueño de todo y que Él es el único que va a poder solucionar nuestros problemas. Incluso mucha gente va a necesitar perder sus posesiones para poder mirar hacia arriba y decir, Señor, te necesito. He escuchado muchos testimonios de gente que tuvo mucho dinero, pero que no tenían a Dios. Y les tocó tocar a fondo, quedarse en la miseria, volver a empezar de nuevo, pero allí fue cuando descubrieron que había un Dios. Ahí fue cuando empezaron a conocer a Dios. Porque las posesiones muchas veces nos alejan de Dios. Yo hace mucho tiempo atrás, como les decía, tenía también, financieramente estaba bien, porque yo vendía ropa y me iba súper bien, todavía no era la dueña del spa, era la administradora, y estaba en el Hotel Mar Azul.
Y allá eso se me daba para yo venderle a quien quisiera ropa. Los del Valente de Cameron me compraban muchísimo. Entonces financieramente estaba bien, iba creciendo bien. Pero por querer hacer menos, más hice menos. Y me metí en un negocio que yo no conocía. Me metí a tener un restaurante, porque me lo pintaron bien, me pintaron el negocio bonito, unos familiares, y dije, bueno, vamos a meternos en eso. Y resulta que a los 3 meses el chef se accidentó, que era mi hermanastro, y el restaurante se vino a pique. Y yo quedé con todas las deudas habidas y por haber, porque yo era la que había puesto el dinero para ese restaurante. Entonces, ahí empezó mi calvario. De llegar a tener mucho, se me fue arrebatado todo. Y de no tener nunca deudas, llegué a tener deudas millonarias, incluso con el banco. Entonces yo decía, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Incluso gente me decía, pero es que si tú no pagas esas deudas, no te van a prender presa. Pero yo siempre he pensado que uno tiene que ser honesto. Yo había adquirido unas deudas con el banco y tenía que pagarlas. Me demoré mucho tiempo pagándolas, pero pude salir de ellas gracias a Dios. Entonces, pasé por unos tiempos muy difíciles teniendo deudas que nunca tenía. Y también me preguntaba, Señor, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿O para qué estoy pasando? Y ese por qué puedo cambiar para el para qué. Y era porque el Señor también quería moldearme, quería que yo fuera buena administradora. Dios anda buscando de sus mayordomos que sus posesiones no los posean para confiarles más. Dios quería de pronto confiarme más, pero a mí las posesiones me estaban poseyendo. Tenemos el caso del joven rico que aparece en la Biblia, donde Jesús le dice, él le dice, Señor, pero ya he cumplido todos los mandamientos, ¿qué necesito hacer? Y Jesús le dice, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se entristece y dice, pero es que tengo, ¿por qué? Porque él tenía muchas posesiones. A ese joven rico las posesiones lo estaban dominando a él. Jesús, ¿por qué no le dijo eso a Nicodemo? Jesús, ¿por qué no le dijo eso a José de Arimatea, que también eran ricos? Porque Dios sabía lo que había en el corazón de ese joven rico, que para él iba a ser difícil dejar esas posesiones. Y Dios sabía que tenía que tratar con él en ese sentido. Entonces vemos el caso de que a este joven rico las posesiones lo tenían a él en vez de él tenerlas a ella. Mucha gente los recursos las tienen a ellos y eso le impide seguir a Dios como este joven rico. Sus posesiones lo estaban limitando, le estaban impidiendo seguir a Dios. Ahora, ¿quiénes de nosotros queremos ser como ese joven rico que nos tienen que quitar todo para poder seguir a Dios, en vez de nosotros estar siempre conectados con Dios para que Dios nos dé a nosotros más? En el momento en que las posesiones se conviertan en tu Dios, Dios deja de ser tu Dios. Y esa frase me gustó mucho. En el momento en que las posesiones se conviertan en tu Dios, Dios deja de ser tu Dios, porque van a estar detrás de esas posesiones, van a seguir detrás de esas posesiones. A veces queremos más el carro, quiero más a mi esposo, quiero más a mis hijos que a Dios. ¿A cuántos de nosotros nos duele desprendernos de cosas? ¿A cuántos de nosotros no damos porque estamos pensando que si doy, con qué me voy a quedar? ¿Cuántos de nosotros no se nos presenta una persona que tiene necesidad y aún teniendo le negamos? Muchas veces Dios nos pone cosas también para probarnos a nosotros. En este mundo en el que estamos viviendo ahora es muy consumista, este mundo es muy materialista, lo vemos incluso por las redes sociales. Todo lo que te ponen es compra, mira, esto es lo mejor, esto, tú no vas a poder vivir con esto. O uno abre el celular y lo primero que ve en Facebook, en las redes sociales es, te meten cosas para que tú compres, Y entonces, todo eso es metiéndonos cosas en la cabeza porque a la final vamos a, es que yo me acuerdo que yo vi tal cosa que yo necesitaba, pero ¿será que
que realmente eso lo necesitas. Entonces estamos viviendo en un mundo muy materialista en donde las prioridades se basan en los deseos y no en las necesidades. Y eso nos incluye a nosotros como cristianos. Y es ahí donde nosotros fallamos en la mayordomía. A veces tenemos la casa llena de cosas que nosotros no necesitamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese cuarto que uno lo llama el cuarto de San Alejo, donde mete uno todo lo que uno no necesita? Yo un día en mi vida decidí vivir minimalista, ser minimalista. ¿Sabes qué es el minimalismo? Menos es más. Eso es minimalismo. Y yo no tengo en mi casa nada que no necesite. Y es más, en estos días volví a ver unas cosas del minimalismo y me levanté en la noche y decidí sacar toda la ropa que yo utilizaba. Y al día siguiente la regalé, la doné. Entonces, todo lo que tengo en mi closet en este momento es lo que utilizo. No tengo nada que voy a esperar a que adelgace para volverme a poner el pantalón aquel. No, eso me compro otro después. Pues el Señor me pondrá otro después, pero eso no lo tengo ahí. Entonces, a veces tenemos el closet lleno de cosas que no utilizamos. Coja eso, decida hoy, váyase al closet, mire todo lo que no necesita, sáquelo y quédese con lo que usted realmente usa. Métase a esa cocina, saqué todo lo que tengo, el carrito grande, el pequeño, el mediano, no sé qué, y cuando vemos a ver nos volvemos también acumuladores. Y un cúmulo de cosas que tenemos, y esta cajita, porque es que esta cajita me puede servir para meter estos adornitos, y esta me puede servir, y cuando vemos el cajerío. Y todo eso también trae energías, aunque uno no lo crea, trae energías a nuestra casa, esa cantidad de cheches y de cosas hasta viejas. Y todavía está vieja y lo dejo ahí por si acaso me va a servir algún día. Y se puede morir y eso nunca le sirvió y ahí quedó. Entonces decida ser minimalista. Se lo digo también por su bien. Deshágase, regale todas aquellas de esas cosas que a usted no le sirva. ¿Para qué guardar eso ahí? ¿Para qué acumular? Si hay gente que sí lo necesita. No es que le voy a guardar los juguetes a mi hijo porque es que no, hay niños que no tienen ni juguetes. Vaya, regáleselo al vecino, a otra persona más. Entonces no seamos materialistas y no nos dejemos llevar por todas esas cosas que a veces no necesitamos y que otros sí realmente la necesitan. Ahora les voy a dar unos principios básicos para una buena salud financiera. Filipenses 4, del 11 al 13, lo vamos a buscar. Filipenses 4, del 11 al 13 dice, amén. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Pues el secreto de una vida de satisfacción es vivir felizmente y plenamente con lo que tenemos y con lo que ganamos. A mí una vez, cuando llegué aquí a la isla, me tocó vivía donde mi papá, pero vivía en un cuartico de 3x3, vamos a ponerlo así, con un baño adentro. Y ese cuarto era lleno de humedad. Y yo venía de estudiar de Barranquilla, vivía bien allá, y encontrarme con un cuarto lleno de humedad. Tenía a mi hija que en ese momento tendría como 6 meses, y yo miraba todo eso y estaba pasando por una situación también de separación y de divorcio, y yo decía, Dios mío, a veces yo me acostaba llorando y decía, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? Y no me estaba dando cuenta de lo que el Señor quería enseñarme. Y aprendí a vivir y a estar feliz. Y este versículo a mí me sirvió mucho. Tienes que estar contenta cuando tenías, pero ahora te vas a tocar estar contenta ahora que no tienes nada. Esas fueron las palabras de Dios para mí en ese momento. Y yo, está bien, Señor, te voy a hacer caso. Pero me tocó difícil porque a veces no es fácil adaptarse
y de no tener trabajo, fue donde llegué a conseguir el trabajo como la administradora del spa, y ahí empecé a ver que Dios empezó a levantarme, pero de a poquito, de a poquito, de a poquito, porque con Dios, nosotros somos muy desesperados y pensamos que con Dios las cosas son rápidas, pero cuando Él nos quiere enseñar algo, también depende de nosotros si nos dejamos enseñar o adelantamos el proceso, pero si no nos dejamos enseñar también podemos durar mucho tiempo en ese proceso. Entonces, el primer principio, no gaste más de lo que gane, no gaste más de lo que gane. El que más da más de lo que gana lo va a llevar a tener serios problemas financieros, a vivir siempre endeudado, a no poder ahorrar ni tener una buena solvencia económica. Recuerde que si usted no es un buen mayordomo con lo poco o mucho que gana, no va a poder obtener más de Dios. Dios no le va a quitar las riquezas a un mundano que es buen administrador para dársela a un cristiano que es mal administrador. Y eso lo digo porque he escuchado a muchos cristianos por ese versículo decir, es que Dios le va a quitar las riquezas a los mundanos y me la dan a mí. Estamos muy equivocados porque eso no es así. Hay mundanos que son, o no creyentes, que son muy buenos administradores. Y lo vemos, y es que esa es una regla espiritual para buenos y para malos. Entonces, Dios no le va a quitar eso a él para dárselo a usted que no sabe ni administrar nada. Entonces, no podemos estar pensando de que eso va a ser así. Como cristianos a veces nos vemos atrapados en una vida de descontento que se resume en más grande, lo mejor. Siempre estamos pensando en que queremos más, en que quiero lo mejor. Y vemos muchos casos de personas que vemos la casa llena de lujos y la cuenta bancaria en cero pesos. O vemos personas de que hacen todo para comprar lo necesario. Yo no entiendo a la gente que trabaja una quincena, un mes, y en un momentico se le fue todo el dinero que trabajó. Y parece que hubiesen oficios que fuesen maldiciones. Por ejemplo, la carpintería es un negocio que gana bien y usted siempre va a ver al carpintero llevar. La albañilería, los operadores turísticos, esa gente gana súper bien, pero son derrochadores, no malgastan, alcoholismo, mujeres, drogadicción, y nunca van a tener nada. Entonces vemos de que si nosotros no administramos bien y lo poquito que tenemos lo vamos a malgastar, no vamos a tener nunca nada. Y si no sabemos el principio del ahorro, peor. Entonces se gastó todo y nunca ahorró nada. Entonces, ¿cómo piensa llegar a tener si nunca le meten? O sea, no tiene ni una cuenta. Haga una cuentecita, así sea, yo siempre digo, así sea 10,000, y haga que esto está perdido por allá. Y vaya metiendo, que cuando venga a ver, ya tiene su buen ahorro. Entonces, siempre queremos lo mejor. Entonces, si no es de marca, no me lo quiero poner, si no es esto. Yo hace rato me dejé de eso. Incluso cuando compré mi moto, que ya la anterior la tuve como por 11 años más o menos, fue una moto de 26, pero ya necesitaba comprar otra. Tenía la oportunidad de comprarme una mejor que esa, pero dije, no voy a invertir en una moto de 16 millones de pesos pudiéndome comprar una de 10. Me va a hacer la misma función. Creo que porque esa es bonita, no, eso es la misma función. Son 6 millones de pesos más que iba a invertir. ¿Por qué? Entonces la gente prefiere el lujo que la N más. No es que la N más sea malo, sea mala. Malo soy yo que no tengo dinero para comprarme uno y me endeudo por esa N más, pudiendo comprar una de menos dinero y hasta mejor. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar. Porque la Biblia define esto como autocomplacencia, avaricia y orgullo. Hay personas que prefieren quedarse sin dinero por estar aparentando. Son aparentadores. O van en el carro
con el vidrio abajo porque no tienen aire acondicionado, pero ellos quieren dar a entender que sí tienen. Entonces, a veces no tienen ni para la gasolina. O tengo el super iPhone y no tengo datos. Entonces queremos estar aparentando muchas veces lo que no tenemos porque la sociedad me está diciendo que yo debo de tener, porque eso es mentira. Yo no tengo que tener lo que otro tiene. Yo siempre digo, yo me compro mi teléfono de media gama promedio que me sirve y me hace todas las funciones que me hace el iPhone. Yo no necesito gastar 5 millones de pesos y estar endeudada por un teléfono que a la larga me va a hacer lo mismo que me hace el que tengo. Entonces, si usted se gana 1,000 pesos, no se gaste 2,000. Si su quincena es de 1,000, no se vaya a gastar 2,000. Tiene que tener para ahorrar, tiene que tener prioridades. Ok, entonces la táctica de Satanás es utilizar las riquezas del mundo para mantener a la gente alejada de la salvación de Dios. Y si no lo logra, simplemente la va a emplear para desviarnos del camino de Dios. Y lo vemos muchísimo. Muchos cristianos dicen que todavía son cristianos y están bien desviados del camino de Dios, porque muchas de las riquezas o el mundo los atrae mucho. La palabra de Dios dice que ¿de qué te sirve ganar el mundo si al último vas a perder lo más valioso, que es tu alma? ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta. Segundo principio, tenga dominio propio. Dios nos dio algo a todos nosotros que es el dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con el saber, ahí se me fue la palabra. El dominarme, eso tiene que ver con el de que yo no voy a hacer cosas, tengo que controlar mis sentimientos, tengo que controlar mis emociones. Hay gente que está endeudada hasta el cuello porque no tiene dominio propio. Son felices con las deudas. Hay pastores que no tengo loción. Ay, ya báñese allá con jabón azul que eso huele bien. Y después cuando ahorre, después cuando esté bien, entonces vaya y cómprese esa loción. Pero no, le presentan la revista. Ay, sí, yo quiero la revista, venga, tráigame la de Conecto, la de Yambal. Y empieza a anotar su nombre en todas las hojas de la revista. Y ahí otra vez volvió y se endeudó. Y cuando viene a ver, no tiene ni para pagar a la revista. Y mete problemas a la otra persona también. Entonces, no tienen dominio propio. O hay personas que salen de la deuda. Y uno saca la deuda ¿para qué? Verse a meter otra vez en la deuda. Entonces nos falta dominio propio, no tenemos dominio propio sobre nuestras finanzas. Entonces, dígale Señor ahí, Señor, desarrolla dominio propio en mí. ¿No escucho? Señor, desarrolla dominio propio. Ok. El tercer principio, dar. Y ese lo vemos en Isaías 32:8. que dice, pero el generoso pensará. Aquí voy a simplemente a darles algunos versículos sobre el dar. Isaías 32:8 dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Se empuñe esa mano, a veces la tenemos así, no queremos solo quedar con la mona, como dicen por ahí, para que podamos abrir la mano a darle al otro. Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera. El que es generoso prospera. ¿Cuántas veces no retenemos? Vuelvo y repito por estar pensando y si le doy con qué me quedo. Si está en tu mano para otorgarlo, da. A veces tenemos para hacerle un favor al vecino y no se lo queremos hacer. Incluso a los de nuestra familia, a nuestros hermanos, y no. Dando es que se recibe, y esto en todos los aspectos de la vida. Que si usted da amor, va a recibir amor. Si usted da odio, recibe odio. Entonces, como la pelotica de tenis que la tiras y viene el rebote. Entonces, todo lo que usted dé, de alguna forma, lo va a recibir. Dios dio lo más grande que Él tenía.
que fue a su Hijo por nosotros, y lo dio gratuitamente, sin esperar nada a cambio. La Biblia dice que es más bienaventurado el dar que el recibir, porque cuando damos vamos a recibir esas bendiciones. No retenga el dinero, no retengamos el dinero pensando de que el que da al pobre le presta a Dios, también dice la palabra. El que da al pobre le presta a Dios. Y Dios, como le está prestando a Él, ¿será que no nos va a devolver con creces? Entonces, ahí es donde tenemos que pensar. Hasta un vaso de agua que nosotros demos a los de la familia de la fe no quedará sin recompensa, también dice la palabra. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Todo lo que nosotros sembremos vamos a recoger. Cuarto principio, principio de la siembra y la cosecha. La misma creación nos da a nosotros, nos dice, la misma naturaleza a nosotros nos enseña este principio tan fácil de que si usted tiene 3 granos de maíz y lo siembra, ¿qué le va a dar? Si usted siembra 3 granos de maíz, ¿qué le da? Una mata. No va a recibir 3 granos de maíz, ¿o sí? No. Si usted siembra 3 granos de maíz, sale la mata y esa mata tiene aproximadamente unos 3 a 4 gramos de mazorca. ¿Y cada mazorca cuántos granos tiene? De 500 a 900 granos más o menos. Ahora miren, usted sembró 3 y le dio 3 pozos de mazorca y cada mazorca de 500 a 900 gramos. Entonces ahí Dios nos da también una gran lección de que así lo que nosotros sembramos vamos a recoger también, entre más sembremos vamos a recoger también nosotros. Pero es que si nosotros no sembramos no vamos a recoger nada y a muchos nos cuesta aún sembrar. Con esta ley nosotros tenemos la oportunidad de sembrar para una familia, para los necesitados, incluso para el ministerio, para los pobres. Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos. Sembrar en los hermanos en la fe, eso es terreno fértil. Es terreno fértil, pero hasta ahí a veces somos egoístas. Pero usted trabaja, si él tiene, yo te lo voy a dar. O a veces no queremos darle por simple y mero egoísmo, o a veces hasta somos envidiosos, pero no queremos que tampoco el hermano en la fe prospere. Entonces, agarré este ejemplo del libro de Tobit, que es un libro que está en los deuterocanónicos, y dice Tobit 4:7. Da limosna de lo que tengas, y cuando des limosna, no seas tacaño. Entonces, cuando veo que voy a dar limosna, saco la monedita que tengo por ahí, la que me sobró por ahí, esa es la que voy a dar. Miren que está diciendo: no seas tacaño. Cuando veas a un pobre, no le niegues tu ayuda. ¿Cuántas veces no pasamos por delante de alguien que tiene necesidad y le negamos la ayuda? O el mendigo que está en la calle, lo miramos y nos hacemos la vista gorda y no le ayudamos. Y dice: así Dios tampoco te negará la tuya. Da limosna según tus posibilidades. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, no te dé miedo dar limosna de ese poco. Haciendo así, estarás ahorrando un tesoro precioso que te servirá para cuando pases necesidad. O sea que cuando yo ayudo, eso es como una cuenta espiritual que tengo, se me va acumulando ahí. Y cuando yo tenga necesidad, ¿de dónde voy a echar mano? De esa cuenta espiritual que tengo en mi necesidad. Y a veces no pensamos eso. Todo tiene una recompensa. La Biblia habla de eso. Yo digo, la Biblia habla mucho de finanzas. El problema con el dar es que siempre estamos pensando que si damos no nos va a alcanzar, y por eso es que retenemos la semilla. Siempre somos escasos. ¿Con qué me quedo? Entonces, por estar pensando en la semilla es que no
Cuando vaya a regalar algo, en vez de diga te regalo, diga te siembro, vea, te siembro eso. Te siembro esta ropa, te siembro estos zapatos. Entonces empecemos a sembrar. Siguiente principio, el principio de los diezmos y las ofrendas. En el Nuevo Testamento, la enseñanza con respecto a ofrendar la encontramos en Lucas 6:38, que dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Cuando Dios da abundantemente. Él no le da de a poquito, Él da abundantemente, pero usted también tiene que dar una medida buena, apretada y rebosando, porque lo vuelvo y le repito, lo que usted siempre, eso es lo que va a dar. Ahora, ¿cuánto es lo que tengo que dar? Mucha gente se basa en que es el 10%, pero no debería ser el 10%, porque eso también depende de lo que usted gane. Si gana mucho, ¿por qué no me va a dar el 10%? Yo un poco más. Sea generoso. Señor, mira, hoy me bendeciste grandemente y con lo mismo yo te voy a bendecir. Así no sea en la iglesia, pero denlo afuera. Mira de quién está necesitado, quién necesita de su ayuda y empiece a dar. Eso se le va a devolver a usted. Para mí eso es un principio espiritual para tener buenas finanzas, el dar. Porque por lo general nuestro espíritu es egoísta, somos egoístas por naturaleza, somos tacaños. Entonces, combata el egoísmo dando, combate el egoísmo dando. Y de esto ninguno de nosotros está excluido. Entonces, nos estamos dando cuenta que en el cielo tenemos un banco espiritual y que en algún momento vamos a tener que dar cuentas de esa mayordomía, de eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Va a tener que dar cuenta de sus hijos, de sus bienes, de su esposa, qué hizo con sus hijos, qué les enseñó, qué les dio, con su esposa también, de sus bienes materiales. De todo vamos a darle cuenta a Dios porque somos administradores, ya lo hemos visto, somos simples y llanamente administrador de lo que Él nos ha dado. Vamos a leer 1 Timoteo 6, 17. Dice: a los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean ¿qué? Altivos, acá dice orgullosos, ni pongan su esperanza ¿en qué? En sus riquezas. Porque las riquezas, ¿qué pasa con ellas? Son inciertas, no son seguras. Hoy pueden estar, mañana no. Antes bien, que pongan su esperanza ¿en quién? En Dios, el cual nos va a dar ¿qué? Todas las cosas por abundancia o abundantemente y para nuestro provecho. Entonces vea que Dios nos dice que no pongamos nuestras confianzas en las riquezas que son pasajeras, nada nos vamos a llevar, y que si hoy tenemos, mañana puede ser que no tengamos, que pongamos toda nuestra atención, nuestra mirada, nuestra confianza en el Dios de las riquezas. Las bendiciones deberían estar agarrándonos a nosotros y no nosotros estar correteando las bendiciones. Eso yo lo aprendí. Yo paraba correteando la bendición porque lo quería hacer todo en mis fuerzas. Pero cuando aprendí que tenía que permanecer quieta y aprender de eso y dejar que las bendiciones me alcanzaran a mí, siguiendo esos principios, fue donde mis finanzas aprendieron a cambiar. Entonces vemos de que Dios sí no quiere dar cosas, sino que nosotros hemos sido malos administradores. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a dar cosas para que nosotros las disfrutemos, porque eso dice aquí la palabra, nos va a dar cosas para que las disfrutemos. Un buen mayordomo disfruta las cosas sin amarlas más que a Dios. Disfruta a tus hijos, pero no los ames más que a Dios. Disfruta tu casa, pero no la ames más que a Dios.
Disfruta a tu esposo o a tu esposa, pero no lo ames más que Dios. Disfruta ese negocio que Dios te dio, pero no lo ames más que a Dios. Porque el amor tiene el poder de dominar. El amor tiene el poder de controlar. Y eso lo vemos en los enamorados. Cuando usted está enamorado, usted se deja controlar. No me digan que no es así. Se deja uno controlar del otro. Lo que dice el otro, no está corriendo, lo hace porque uno está enamorado o enamorada. Entonces, el amor tiene ese poder para controlar. No podemos dejar que eso nos controle. Cuando su hijo le pide algo, ahora que pasó Navidad, que de pronto usted le compró una PlayStation, ¿usted lo compró para qué? Para que el niño lo disfrutara. Pero si el niño empieza con la Play a jugar y usted quiere estar con él, no, papá, ahora no, y empieza a sentir más amor por esa Play que por usted, ¿cómo se va a sentir usted? Mal, ¿verdad? Porque usted le dio esa Play para que disfrutara, no para que la amara más que usted. ¿Y qué le va a tocar entonces hacer usted cuando ve eso? Quitarle ese PlayStation para que él empiece a razonar y a pensar que fue usted el que se lo dio. Entonces piense que lo mismo es con Dios. Pero no esperemos a que Dios nos tenga que quitar algo que fue el que nos dio para poder empezar a mirar otra vez hacia arriba y saber que Él es el dueño de todo y que Él no necesita nada de nosotros. Pero nosotros tenemos que mirar dónde tenemos puesto nuestro corazón, dónde ponemos nuestro corazón. Hay bendiciones en el cielo retenidas porque las hemos canjeado esas bendiciones por el amor que nosotros deberíamos de tenerle a Dios. Si ustedes hoy han entendido esta prédica, hoy Dios los va a cambiar. Tienen que empezar a cambiar esa mentalidad y tener mentalidad de mayordomo. Tienes que prepararte hoy para empezar a recibir lo que Dios tiene para ti. Pónganse de pie, por favor. Vamos a recordar que la mejor manera de hacer las cosas es cambiando. Si yo quiero que pasen cosas diferentes en mi vida, ¿quién es el que tiene que cambiar? Yo. No puedo seguir haciendo las mismas cosas. Entonces tengo que tomar acciones distintas con esto que hoy Dios me ha enseñado de las finanzas, con el principio del dar, de tener dominio propio, con el principio de la siembra y de la cosecha, el de no retener pensando en con qué me voy a quedar. Entonces hoy Dios nos ha enseñado muchos principios que tenemos que poner en práctica para que nuestras finanzas hoy empiecen a mejorar. Vaya pagando, si tiene muchas deudas, vaya pagándolas de a poquito. Haga acuerdos financieros con esa persona a que le debe, porque a veces también prestamos dinero y somos tan descarados que no queremos pagarle después a la persona que nos prestó. Y eso también es de maldición para nosotros. Somos malapagas. Entonces, tiene deudas, vaya, páguelas, para eso las adquirió. No se haga el caradura después que después no quiera pagar. Pague la deuda que tiene. Hoy vamos a tomar la decisión de actuar mejor que lo que estábamos actuando antes. Hoy nos vamos a arrepentir de ese derroche de pronto que hemos tenido con nuestras finanzas, que a veces cogemos el dinero no para las prioridades que necesitamos. Me llegó la quincena y en vez de pagar el arriendo, el agua, la luz, me la gasté en otra cosa diferente. Entonces tenemos prioridades, tenemos necesidades, pero que no sean por deseos, sino que debemos de aprender a dominarnos, a no ser compulsivos con nuestras finanzas. Van a repetir después de mí. Todos vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Señor Jesús, en esta mañana he aprendido acerca de la idolatría, de la vanidad, de la avaricia, del querer gastar más, del desperdicio de mi dinero en cosas innecesarias. Señor, perdóname, porque no he cumplido con tus principios.
Yo te pido en esta mañana que me des un corazón nuevo, una conciencia nueva de cómo llevar mis bienes materiales. Dame sabiduría para ser un buen mayordomo. Te pido, Señor, que hoy borres mis malas acciones, porque hoy me arrepiento de ellas, porque tal vez con esas acciones he llevado mi vida al fracaso, a la quiebra, a mi familia, he llevado a la quiebra mi negocio, porque tal vez tampoco he podido emprender nada. Dame consejo, Señor, dame ideas creativas, dime cómo gastar mi dinero y de cómo invertirlo sanamente. Ayúdame, Señor, a no ser egoísta, a dar sin esperar nada a cambio, a estar atento a aquellas personas que necesiten de mí. Y te doy gracias, Señor, por enseñarme hoy en todo lo que debo cambiar y cómo ponerlo en práctica. Gracias porque desde hoy me comprometeré a ser fiel en lo poco para poder recibir más si es tu voluntad. Pero de igual forma, teniendo mucho poco, estaré contento del nivel en que tú me pongas. Desde hoy dependeré de ti. Mi fe estará puesta en ti. Mis ojos y mi carácter serán reflejo de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.